iniciando esta nueva sección que llamamos Filosofía al Rescate. Vamos hoy por la primera parte, ¿verdad? Que ya anticipábamos hace unos días, de dedicarnos a esas tres fuentes del filosofar, siguiendo como la línea teórica de Jasper, filósofo alemán del siglo XX, existencialista, que nos dio mucha letra a los profes de filosofía, ¿verdad? Para pensar en cuáles eran esos orígenes o fuentes del filosofar, que no son los exclusivos, pero bueno, como todo marco teórico, ¿verdad? Podemos elegir el de Jasper como punto de partida, ¿verdad? Él habla de tres pilares o fuentes u orígenes fundamentales del filosofar, que son el asombro, la duda y la situación límite. Hoy nos vamos a referir al asombro, esa emoción que tenemos los seres humanos y que nace con nosotros, ¿verdad? Sobre todo cuando nos empezamos a abrir al mundo y a conectar con ese afuera y empezamos a notar que hay cosas más allá de nosotros mismos que son inmensamente sorprendentes. Una vez que desarrolle un poquito más esta cuestión del asombro, vamos a ver por qué está enmarcado en esta sección que di en llamar Filosofía al Rescate, ¿verdad? Porque creo que por ahí va como una de las funciones fundamentales de la filosofía, ¿no? La de recuperar el asombro, ese asombro original y punto de partida para poder filosofar y cambiar nuestra actitud con respecto al entorno y al mundo que nos rodea. Ya filósofos fundamentales y que en sí mismos fueron pilares para toda la construcción del pensamiento filosófico occidental, ¿verdad? Platón y Aristóteles, y bueno, y a través de Platón, Sócrates también, ¿verdad? O el testimonio de Sócrates, que su principal alumno nos hacía llegar, nos decía que el asombro es el punto de partida para filosofar, ¿verdad? Al ser humano le parece tan extraño existir, le parece tan extraño ese mundo que no conoce o del que conoce muy poco y que muchas veces cree conocer o dominar, ¿verdad? Equivocadamente, que las preguntas por ese mundo, por esa realidad en la que está inscrito, surgen por sí solas, ¿sí? Esa capacidad de asombro está en los niños, ¿verdad? Esto es algo que está muy bien trabajado en el mundo de Sofía. Es una novela sobre historia de la filosofía que recoge muy bien, ¿no? Como esta raíz del filosofar, ¿no?
donde se plantea que, bueno, una Sofía que está cumpliendo 15 años, ¿verdad? Que está en plena adolescencia y que de repente nunca tuvo un acercamiento a lo que son las preguntas filosóficas ni a las inquietudes filosóficas, tenga la posibilidad de preguntarse a partir del asombro que genera o que va generando en ella una serie de cartas que va recibiendo, primero anónimas y después las que resultan ser de un profesor de filosofía, ¿no? Que a lo largo de la novela vamos develando, ¿no? Esa identidad, ¿no? No me voy a adelantar mucho para los que no la leyeron, pero bastante al principio, ¿no? de ese gran libro, muy didáctico, ¿no? Que usé muchísimo siempre en mis clases y bueno, al que sigo haciendo referencia. Se plantea esto, ¿no? Esas cartas que recibe Sofía resultan ser de un profesor de filosofía que quiere que ella reciba un curso a través de una suerte de correspondencia llena de enigmas, ¿verdad? Que despiertan en ella o encienden en ella el misterio, la sospecha, ¿verdad? Por el origen de todo eso y el por qué, ¿verdad? Bueno, el para qué. Además, ella está recibiendo ese tipo de comunicaciones, ¿no? Y el profesor le dice, bueno, quiero que recibas este curso de filosofía justamente como para recuperar esa capacidad de asombro que a lo largo de la vida y muy tempranamente, ¿verdad? También los seres humanos vamos perdiendo. O al menos eso es lo que parece suceder, ¿verdad? En esos primeros años de vida, para los niños pequeños, todo es motivo de novedad, ¿no? Y esa novedad genera sorpresas, genera asombro, ¿verdad? Primero sin poder reconocer claramente cuáles son las causas de eso que está viendo, ¿verdad? Y después sí, cuando bueno, sus habilidades cognitivas también lo permiten así, ¿verdad? La incorporación del lenguaje, la pregunta, etcétera. Bueno, empieza naturalmente ese cuestionamiento acerca de lo que sucede, ¿no? O de eso que está contemplando, ¿no? Quiere saber qué es lo que hay detrás de todo eso. Quiere conocer cuáles son las causas, ¿no? O cuáles son los por qué. Es la famosa pregunta del por qué sucede todo lo que sucede, o por qué hacemos todo lo que hacemos, esas preguntas que enloquecen, ¿no? O que nos enloquecen como padres, ¿verdad? Cuando esos hijos pequeños, ¿no? Preguntan y preguntan y preguntan y no agotan la pregunta, ¿verdad? Pero después pasan cosas, ¿no? Y entonces el profesor de filosofía le dice a Sofía, pareciera ser que a medida que crecemos, esa capacidad de asombro va disminuyendo, ¿no? Inclusive, bueno, le invita a hacer como el ejercicio de pensar a qué se debe esa pérdida de capacidad de asombro. Y bueno, eso es un ejercicio que yo también invito a hacer a mis alumnos, y a pensar, bueno,
cosas suceden en nosotros o con nosotros para que ese mundo que todos los días nos depara algo nuevo, nos empiece a resultar como monótono, aburrido, sin sorpresas, obvio, terriblemente esperable, predecible, etcétera, etcétera, ¿no? Hace años que vengo trabajando esto y por lo general la respuesta de los chiquilines es y bueno, sí, porque después vamos conociendo todo, entonces vamos incorporando a la vida, ¿no? Como un saber hacer, o sea, ¿no? Saber por qué pasan las cosas que pasan, etcétera, y bueno, y eso ya no nos deja de sorprender, ¿verdad? El problema que me gusta plantearle siempre es ese de, bueno, ¿qué pasa si todo me deja de sorprender? ¿Sí? ¿Qué pasa si esa monotonía o ese mundo o esa cotidianidad, ¿verdad? Que por un lado me da seguridades, ¿verdad? Porque bueno, me muevo en un mundo que es relativamente conocido para mí, y entonces bueno, eso me da como determinadas certezas o seguridades, me siento a salvo, ¿verdad? En ese mundo. ¿Qué pasa si esa misma monotonía va matando en mí la capacidad de preguntarme y de cuestionar, ¿verdad? Que eso que sucede a mi alrededor, en ese mundo, en esa realidad que me toca vivir, no es algo obvio o dado o que tengo que dar por sentado, ¿sí? O sea, que no tengo que normalizar, ¿verdad? Todo eso que sucede, ¿no? Porque bueno, ¿dónde están los riesgos? Y por eso decíamos, bueno, que la filosofía venía como a operar como en ese rescate, ¿no? A través de la recuperación del asombro. Los riesgos están justamente en vivir como en ese piloto automático, ¿no? Y sentir que todo lo que sucede es lo que debía suceder y que así está planteado desde siempre y que difícilmente se pueda modificar, ¿verdad? Normalizamos un montón de cuestiones que a diario se nos van presentando, de las cuales nos vamos enterando. Hoy por hoy, con la herramienta del celular y las redes sociales mayormente, ¿no? Utilizadas por todos, vamos normalizando, ¿verdad? Un montón de situaciones que se suceden una tras otra y dejamos de cuestionarnos acerca de por qué eso tiene que ser así, ¿verdad? La normalización justamente es lo que hace, ¿no? Bueno, es que las cosas sucedan o que las personas actúen de acuerdo a lo esperable o a lo deseable, ¿sí? Y eso es justamente lo que no hay que normalizar, porque estamos asistiendo a un montón de situaciones y de eventos entre seres humanos y realizados por seres humanos con total, supongo que con total conciencia, ¿verdad?, de lo que hacen, y donde encontramos que los efectos de esas acciones, ¿no?, las consecuencias de esas acciones son muy graves y afectan a su entorno inmediato, pero además a toda la sociedad,
¿verdad? Asistimos a un mundo que no está bueno, ¿verdad? Que muchas veces nos desencanta. Y claro, el tema es cuando empezamos a considerar que bueno, que eso va a ser siempre así y que nada lo puede cambiar y que esto que sucede es algo obvio y que solo podía ser de esa manera, ¿verdad? Así como estos filósofos de la antigüedad, ¿no?, plantearon esta cuestión del asombro como y bueno, acompañado también de la admiración, ¿no? Porque bueno, admirarse por la inmensidad de lo que nos rodea, pero a su vez de la gran capacidad que tenemos los seres humanos de salir en búsqueda de una verdad a la que no podemos acceder fácilmente. Hay filósofos contemporáneos, ¿verdad? Y filósofos modernos primero, que retomaron esta cuestión del asombro y de la admiración como el motor fundamental, ¿no? Para cuestionarnos y ser críticos con esa realidad que nos toca vivir. Una realidad compartida con otros, ¿verdad? Pero también ser críticos en esas ideas y en esas creencias que yo tengo sobre el entorno y sobre lo que sucede, ¿no? Y mis puntos de vista, mis perspectivas también, ¿no? Que han sido construidas no por mí, sino como por esa misma sociedad de la que soy parte, ¿verdad? Y que a través de los diferentes grupos de socialización, ¿verdad? Fueron haciendo que yo incorporara esas ideas que muchas veces se transforman en preconceptos y en prejuicios que me hacen ver las cosas de una sola manera, ¿verdad? Russell, por ejemplo, en el siglo XX también, Bertrand Russell, filósofo británico, ¿verdad? También recupera esta cuestión del valor de la filosofía a través de mantener viva esa capacidad de asombrarse, ¿verdad? Por el mundo y por lo que nos rodea, rechazando la idea de que el mundo es algo obvio o algo que se da por sentado o algo que podemos entender como concreto, definido o preciso, ¿verdad? Buscando esas certezas famosas que siempre queremos buscar, y abrirnos, ¿verdad?, a través de mantener esa capacidad de admirar y de asombrarnos por esa inmensidad y esa vastedad del mundo, ¿verdad?, abrirnos a lo que las cosas pueden llegar a ser, ¿sí? O sea, las cosas pueden ser diferentes, ¿no? Y ahí yo agregaría, bueno, qué importante esa cuestión de la actitud que se para en ese lugar, no por sentirme o pretender ser un ingenuo, una ingenua, ¿verdad? Donde todo me sorprende y quedo como en esa parálisis que se podría generar, sino que la sorpresa ante o el asombro ante eso que aparece ahí, eso que escuché, eso que vi, que no está bien, que no encaja, que no debería ser,
o que podría ser de otra manera, ¿verdad? Y de ahí también, bueno, la posibilidad de nosotros actuar en consecuencia, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar y en nuestro entorno inmediato y en las relaciones que tenemos con los demás y en las decisiones que tomamos para nuestra vida y en las elecciones de vida también que hacemos, ¿verdad? Que haga que la realidad cambie un poquito, para bien y no solo para mi bien, sino digo, para el bien de todos, ¿no? En definitiva, los que estamos construyendo este mundo de hoy, ¿verdad? Hoy se agregan muchas cosas sobre las que deberíamos reflexionar, y me parece que es muy importante que nos lo planteemos, ¿no? que lo empecemos a pensar. Yo así lo hago también con mis alumnos, les planteo, bueno, cuando pensamos juntos acerca de qué factores son los que hacen que nosotros vayamos perdiendo esa capacidad de asombro, es difícil que salga de ellos, pero bueno, yo mediante algunas preguntas voy guiando y de repente, bueno, surge ese tema de qué pasa a los 3, 4 años, cuando en esa plena actividad, ¿no? de la pregunta y la repregunta y el agotamiento, ¿no? De la pregunta y de los que están alrededor de esos niños que fuimos, además, y que también preguntamos muchísimo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que esas preguntas empiezan como a apagarse, ¿no? Dejamos de preguntarnos por el mundo, ¿no? Ya hay algo que está inhibiendo esa capacidad natural en nosotros, ese querer saber también que viene, ¿verdad? En consecuencia. Y entonces, bueno, ahí llegamos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? 3, 4 años, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A dónde vamos? ¿Cuáles son las nuevas actividades que tenemos, ¿no? En ese momento de la vida? Y entramos a la escuela, ¿verdad? Al jardín, luego a la escuela, después viene el liceo en su primera etapa, ¿verdad? De los primeros años. Y pasa la escuela por nosotros, y creo que es importante pensar, bueno, ¿qué sucede con esos niños naturalmente preguntadores, ¿no? Más allá de que también a nivel de la familia puede estar pasando esto de que ya no haya tanta atención o tiempo disponible o de calidad, ¿no? Para atender y brindar toda la paciencia de la que disponemos, ¿verdad? Para entrar en un diálogo con ese pequeño con esa pequeña que está preguntando y quiere saber y muestra todas sus ansias, ¿verdad? Por conocer qué es lo que pasa o qué es lo que mueve a todas las cosas, inclusive a nosotros, ¿verdad? A hacer lo que hacemos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a responder? ¿No? Pienso, ¿no? Los papás, o sea, ¿cuánto tiempo le dedicamos a responder esas preguntas sin mostrar fastidio o hartazgo, ¿no? Cansancio, agotamiento, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo no evitamos
darle una respuesta fácil para sacárnoslo de encima, ¿verdad? Y que no moleste más. Y que muchas veces, bueno, antes podía ser tal vez con una actitud determinante o una frase, ¿no? Que de repente cortara toda posibilidad de diálogo, cosa que es muy, bastante cuestionable, pero además lo entiendo así por las consecuencias que eso después genera también en nosotros, ¿no? A largo plazo. No fuimos escuchados, no fuimos atendidos, nuestras preguntas no eran interesantes o no importaban, ¿verdad? O no se tuvo el tiempo para estar con nosotros ahí. Pero también hoy por hoy tenemos otras cosas, ¿no? Otros agentes, me parece, de esos interruptores del asombro y de la pregunta que son naturales en los niños, ¿no? Y es el uso del celular y de las tecnologías, ¿no? Que cada vez más temprano están siendo incorporadas por esos niños, pero proporcionadas por ese mundo adulto que muchas veces resuelve de esa manera su cansancio o su no disponibilidad a acompañar, ¿verdad? A esos pequeños en esos primeros pasos por este mundo que es tan maravilloso y desconocido, ¿verdad? Y que siempre puede ser desconocido, porque siempre puede haber cosas que no conozcamos o que, ¿verdad? O que ni siquiera se nos pasen por la cabeza de su existencia, ¿verdad? El uso de las tecnologías me parece que lo podemos ver en lo cotidiano, en cualquier situación, en cualquier evento, lo podemos ver en el ómnibus. Yo siempre le digo a los chiquilines que el ómnibus es como una de las mejores, y si no es la mejor, escuela de filosofía, ¿verdad? Siempre y cuando vaya desconectado, o sea que no vaya con los auriculares, o sea que vaya con todos los sentidos, ¿no? Alertas a lo que pasa a mi alrededor, ¿no? Ver por la ventana, ver esos paisajes que nos circundan, ver las asimetrías, las diferencias, el comportamiento de la gente en la calle, dentro del ómnibus, ¿verdad? Escuchando también cómo la gente se comunica entre sí dentro del ómnibus, pero además, ¿no?, ante algún posible conflicto, o también muchas veces cómo nos comunicamos por teléfono. O sea, hay muchísimas cosas ahí, muchísimos datos, ¿verdad?, que nosotros podemos tomar del entorno para, bueno, ir preguntándonos y cuestionándonos acerca de eso que pasa, ¿no? Y bueno, por qué hemos llegado de alguna manera a estas instancias y cómo podríamos hacer para que de repente las cosas sean de otra manera, ¿verdad? Si esto pasa en la casa, pero después en la escuela, ¿verdad? Escuela, luego el liceo, esas preguntas ya no están o no se fomentan o ese espíritu cuestionador, ¿verdad? O ese espíritu inquieto, ¿no?, que tienen muchos niños, no se refuerza, ¿verdad? No se profundiza, ¿no? Si en la escuela muchas veces lo que empiezan a aparecer son respuestas y respuestas y más respuestas a cuestiones que nunca yo me pregunté y que no me interesaron tampoco demasiado, respuestas que se van imponiendo
y que tampoco nos enseñan a cuestionar o a pensar alternativas, ¿verdad? Y se van sucediendo los años, ¿verdad? Y después, bueno, paso al liceo, y en el liceo seguimos en la misma sintonía, ¿no? Donde siguen apareciendo mismas respuestas, y donde hay un sistema que de repente no fomenta mucho la participación activa de los alumnos, ¿no? La participación activa en la incorporación de los conocimientos y en el trabajo sobre esas cosas que vale la pena descubrir, ¿no? y conocer del mundo. Y nos limitamos, bueno, a esa transmisión de repente de informaciones y reproducción de alguna manera, ¿no? A través de trabajos no muy creativos, y bueno, es difícil, ¿no? Es difícil decir, bueno, que es necesario volver a preguntarnos y volver a sorprendernos por ese mundo que se volvió tan obvio y tan monótono, ¿sí? Yo siempre les digo, bueno, y después aparece una profe de filosofía loca por ahí en cuarto año, diciéndoles que tienen que volver a preguntar, ¿no? ¿Y cómo los convenzo? ¿Cómo los saco de esa comodidad que puede estar generando el limitarse siempre a decir lo que entiendo que la profe quiere escuchar, por ejemplo, porque fulanito, ¿no? Lo dijo y bueno, y así lo reproducimos y en eso nos quedamos, ¿no? Entonces, bueno, y ahí está, ¿no? El rescate, ¿no? de la filosofía. Ese asombrarnos, pero no solo en el aula, no solo en la actividad de la clase, a través de bueno, algunos recursos que se puedan interponer, pero bueno, son por lo general algo insuficientes o bastante insuficientes, ¿no? Porque bueno, la idea es que eso se incorpore como práctica de vida y que llevemos esa actitud a nuestra cotidianidad, ¿no? A cómo vemos o cómo escuchamos o cómo entendemos esos discursos que nos atraviesan, ¿no? Esas noticias que nos llegan todos los días, día tras día, ¿verdad? Y esos relatos que nos hacen del mundo y de la realidad en que vivimos y de las cosas que suceden en la sociedad, y lo peligroso de aceptarlo como algo obvio y como algo que, bueno, esperable y que de lo que no podríamos salir, ¿verdad? Sin que eso genere en nosotros un asombro o una sorpresa para decir, bueno, acá hay algo que no encaja, acá hay algo que no está bien, que no debería pasar, que no debería suceder, ¿verdad? Y empezar a buscar más a fondo los por qué, ¿no? De eso a lo que existimos, para intentar también revertirlo en la medida de lo posible, ¿no? O por lo menos, bueno, que estemos bien despiertos justamente para que las cosas que suceden, que son muchas y graves,
y que deberían generar en nosotros bastante inquietud, ¿verdad? Que realmente, bueno, nos conmuevan, ¿no? Como en tantos seres humanos, ¿sí? Que nos saquen de esa comodidad de mi estatus adquirido, o ese lugar de repente con mayores privilegios, ¿no? Que muchas veces, tuve en suerte al momento de nacer, ¿sí? Entonces, de ahí, ¿verdad? Y ahora cerrando también, creo que nos quedamos con esa idea, ¿no? De la recuperación de la capacidad de asombro de los seres humanos, para rescatarnos, ¿verdad? De esta realidad, y no ser absorbidos por la automatización, ¿no? y la normalización de lo que no debería ser. Muchas gracias por acompañarme y te espero en la siguiente entrada para trabajar acerca de la duda.